Capítulo 39. Acero y llama. Brasas y cenizas. Las chispas revoloteantes de un martillo que golpeó el metal de un yunque, forjando armas sobre una colina de espadas. Un solo camino, plagado de contradicciones, dificultades, pérdidas y discrepancias que habrían quebrantado a cualquier mortal, pero aún así permaneció, desolado y eterno. Un paisaje de acero. De espadas y cuchillos. De lanzas y alabardas. Un dominio que denota las dificultades de un solo humano cuya sangre era fuego y cuya voluntad era inquebrantable. Salvar a otros no por ganancia personal o reconocimiento, sino porque era la única meta que le quedaba. Una cáscara, un recipiente. Un ser humano cuyas emociones y fortalezas se habían endurecido en la corrupción de los males del mundo. Uno que tocó los pecados del mundo, sostuvo dentro de un santo cáliz, el recipiente simbólico de la sangre divina, y vivió. Desinteresado. De mente única. Se convirtió en la encarnación metafísica de una espada, y se reflejó en el mundo de su alma, influyendo constantemente en el mundo. Un horizonte de bronce. El olor del hierro. Todas eran características inconfundibles que no podían ser ignoradas. El hierro era el olor de la sangre, el horizonte del ocaso que representaba los días de gloria de la era pasada de espadas y escudos. Los soldados, guerreros, caballeros, luchando bajo la neblina de un crepúsculo naranja ardiente. Aspectos de la guerra. Tú, ¿no eres un mortal? No, no tiene sentido. Tu cuerpo es de carne y hueso mortal. Uno de los dioses de la guerra murmuró con voz dominante. Era Ares, dios griego de la guerra. Llevaba un gran peto de bronce sobre una camisa de lino blanco. Placas de metal estaban sujetas sobre sus hombros, y en sus brazos y piernas había duelas de cuero hechas a la manera de los antiguos hoplitas griegos. El yelmo corintio sobre su rostro brilló con el brillo apagado de las brasas mientras gruñía. Odiado tanto por su padre Zeus como por su madre Hera, Ares era un paria que apenas interfería en las decisiones del Olimpo, pero la ocasión actual era diferente. La guerra era su única vocación, y formar repentinamente una alianza entre los panteones más fuertes del mundo, era algo que todos los dioses de la guerra, y mucho menos Ares, no podían tolerar. Ares fue persuadido a actuar por indicación de su tío Hades a pesar de los motivos ocultos de su tío. Después de todo, Hades le prometió la guerra y juró en el río Styx. Esa fue toda la instigación que Ares necesitó para convencerse a sí mismo y a su contraparte romana de actuar. Ares sostuvo la espada con fuerza en su mano derecha, pero la fuerza de su agarre fue disminuyendo gradualmente a medida que la incredulidad comenzaba a nublar sus ojos. Fue una acción que su contraparte romana no dejaría de notar. Bellona, dios romano de la guerra. A diferencia de Ares, vestía el atuendo tradicional de la legión romana, tiras de metal unidas sobre una túnica de lana hasta la rodilla. Telas rojas colgaban sobre sus hombros y había un tipo de belleza salvaje que capturaba sus rasgos, como el rostro sonriente de una mujer rebelde y de cabello corto. Completamente agitada, pero poseyendo cierta atracción que podría motivar a otros a su causa, o simplemente mirar aturdido. Actualmente, Bellona reflejaba inconscientemente las acciones de Ares, el agarre que tenía en su escudo y espada se aflojaba a medida que la confusión nublaba su mente. No tiene sentido, Bellona frunció el ceño. Estaba mirando directamente a Shirou, que se oponía a ella, sin intentar provocarla ni disuadirla. En cambio, no hizo nada. Simplemente se quedó allí, sin embargo, una energía imprevista lo envolvió como una prenda protectora. La guerra le favorece. Era una energía que era casi idéntica a la divinidad que saturaba el aire alrededor de Ares y Bellona. Un aura exclusiva de los dioses cuya divinidad estaba orientada hacia la batalla. Aunque los dioses de la guerra técnicamente extrajeron su fuerza de la creencia de sus seguidores, todavía eran fundamentalmente diferentes de otros dioses. Para empezar, los dioses de la guerra eran adorados principalmente en tiempos de conflicto y violencia. Como ninguna batalla duraba para siempre, Gods of War dependía de otra fuente de divinidad para mantenerse. Bendición de la guerra. La habilidad y disposición únicas de un dios de la guerra para extraer del aura de un campo de batalla. Cuanto más intensa es una confrontación, mayor se vuelve el aura del campo de batalla, lo que otorga a los dioses de la guerra una mayor fuerza a lo largo de la progresión de la batalla. Esto fue lo que hizo que otros dioses se sintieran aprensivos al enfrentarse a Gods of War. Y actualmente, esa misma energía estaba siendo producida por un mortal. Un humano que ni Ares ni Bellona habían considerado siquiera digno de un desafío.
Entonces, ¿y si Shirou pudiera crear las armas de los dioses? A Ares y Bellona no les importaba, ya que era imposible que Shirou supiera cómo usarlos. Creer lo contrario era como creer que un niño al que se le daba una espada por primera vez podía vencer a un veterano. Absolutamente inconcebible. Sin embargo, por alguna razón, Ares y Bellona descubrieron que ya no podían tomar a la ligera al mortal que estaba frente a ellos. Sus puntos de vista cambiaron de repente. Ya no miraban a Shirou como un simple humano, sino como un dios de la guerra. Y en una batalla entre Gods of War. La bendición de la guerra favorece a los audaces. El más acorde con sus convicciones y creencias. Bellona y Ares borraron las dudas de sus mentes. Como dioses de la guerra, no tenían que molestarse con esas cosas de todos modos. La guerra era todo lo que importaba. En este punto, ni Bellona ni Ares se preocuparon por la tarea que Hades les había pedido. La situación actual era de mayor importancia. Una prueba de temple como Gods of War. No perderían ante un humano. Los dos se miraron y sin desperdiciar más palabras, corrieron como toros. Sus pies se clavaban en el suelo con cada paso, formando columnas de tierra y grava que dejaban un rastro visible de polvo en el aire. Esta fue la batalla. Este fue un conflicto entre Gods of War. Un choque de ideales que compitieron por el favor de War. Un lanzamiento del dominio que convirtió a los dioses de la guerra en lo que eran. La autoridad para sobreescribir las leyes del mundo, generando el campo de batalla que mejor se adapte a sus fortalezas. La actualización de su misma divinidad. Desde Bellona, su energía en espiral se manifestó en la forma del estandarte romano. La estatua del águila izada sobre el asta de una lanza, el Aquila de las cortes romanas. Soy Roma. Patrona de sus ejércitos, protectora de sus ciudades, conquistadora de naciones. Dios de la guerra. Su voz llevaba consigo el peso del imperio llamado Roma. El estandarte ondeando sobre sus hombros transformándose en una corona de laurel que se ajustaba sobre su cabeza. Ninguno se interpondrá en el camino de Roma. Por la gloria de la legión, del imperio que alguna vez abarcó todo el mundo conocido. Yo. Aplastaré. A ti. Roma invicta. El graznido de un ave de presa resonó, un grito distintivo que atravesó el aire mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Soy Ares, dijo Ares desde el lado de Bellona, lenguas de fuego creando un manto flotante a su alrededor. Hijo de Zeus, dios de la guerra de la era antigua, encarnación de los aspectos físicos de la guerra. Soy la guerra misma. El aire pareció calentarse de acuerdo con las palabras de Ares, el suelo comenzó a ampollarse y a agrietarse como la tierra de una sabana. Enfrentando la peor parte del impulso de Bellona y Ares, Shirou podía sentir la intención de batalla en el aire. Podía ver por las expresiones en los rostros de Ares y Bellona que razonar con ellos en este punto era imposible. No querían una alianza, pero para empezar, no podían entender las implicaciones de formar una alianza. Se construyeron alianzas para combatir las amenazas comunes. Como tal, ¿qué significaba que una amenaza fuera lo suficientemente grande como para requerir la cooperación entre todas las religiones del mundo? Sería una guerra más grandiosa que cualquier pequeña escaramuza entre facciones rivales. Todo lo que Shirou necesitaba hacer ahora era hacer que Ares y Bellona lo entendieran, pero para hacerlo, sabía que tendría que usar la fuerza. En primer lugar, era la única forma de razonar con los fanáticos de la batalla. Además, lo que Ares y Bellona estaban haciendo al influir en la realidad que los rodeaba con su autoridad era extrañamente familiar para algo que él mismo poseía. Cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban desprovistos de toda preocupación, límpidos y concentrados, reflejando la fragua de su alma para doblegar el mundo a su voluntad. Palabras de poder. Soy el hueso de mi espada. La energía fluctuó desde su interior, formando una red de caminos ramificados que emergieron sobre su piel. Toda su disposición cambió. Así como se saca una espada de su vaina, la hoja revelada era más prominente que cualquier otra. Sin pretensiones, suave, pero aún posee la dignidad de alguien que se encuentra en el pináculo de la artesanía. Si la guerra se tratara solo de la capacidad de un hombre o una mujer contra otro, entonces no habría sido diferente a dos animales compitiendo por el dominio. Las bendiciones de la guerra favorecen todas las formas de guerra, física, mental o de otro tipo, y las armas no fueron una excepción. Shirou era un arma. Una espada y reflejo de muchos almacenados dentro de un arsenal más grandioso que todos.
Junto con la divinidad dentro de su cuerpo, su apariencia actual sorprendió a los dos dioses que se acercaban, quienes disminuyeron la velocidad constantemente con precaución. ¿Un mortal está torciendo la realidad del mundo? Bellona murmuró con incredulidad cuestionando a Ares. ¿Es realmente un mortal como dijiste? Ares y Bellona se miraron fijamente, pero Ares no respondió, lo que provocó que Bellona hiciera una mueca antes de burlarse y sonreír. No importa lo que sea, siempre que proporcione una buena pelea, Bellona blandió su espada y aceleró delante de Ares. Actuaré como la vanguardia, cúbreme la espalda. Ares asintió y se acercó a Bellona, quien aceleró en un instante. La imagen del Aquila sobre sus hombros tomó vuelo y se elevó hacia el cielo, revelando el estandarte de laurel de Roma en su rojo y dorado. Al no tener tiempo para considerar sus acciones, Shirou confió en su instinto para reaccionar justo cuando el borde de una lanza atravesó hacia él. Las principales formas de ataque de Bellona consistían en sus armamentos principales, una lanza, una espada, un escudo y un látigo. La que estaba actualmente en exhibición era su lanza que blandió en un movimiento practicado, sus manos moviéndose ágilmente arriba y abajo del eje de madera y empujando la lanza en una andanada de puñaladas. Shirou tomó represalias, Kansou y Bakuya se formaron en sus manos donde chocaron contra la lanza de Bellona. Desde el momento en que Shirou rastreó a Kansou y Bakuya, hasta el momento en que se encontraron contra la lanza de Bellona, una luz brilló en los ojos de Ares antes de calmarse. El mismo Shirou no notó la rareza y siguió adelante. Poniendo fuerza en sus brazos, lo paró antes de patear con su pierna. Bellona chasqueó la lengua y bloqueó con su lanza, usando la fuerza del ataque de Shirou para permitirle hacer distancia donde lo observaba con gravedad. Miró sus manos entumecidas, la fuerza del golpe de Shirou envió un temblor a través de ellas. Fuerte. Fue el primer reconocimiento que tuvo Bellona después del intercambio inicial, pero incluso entonces, solo sirvió para sacar a relucir la competitividad dentro de ella. Sobre todo, sintió algo en su punto de contacto, algo que sabía que Ares también debió sentir debido a su proximidad. Divinidad, algo que un mortal no poseería. ¿Un dios? Era la única explicación. Detrás de ella, Bellona se dio cuenta de que Ares se estaba volviendo cada vez más silencioso. Se humedeció los labios con anticipación. El silencio de Ares significaba que se estaba poniendo cada vez más serio, y así lo quería Bellona. Había pasado demasiado tiempo desde que ocurrió un conflicto a gran escala y le permitió soltarse. Ella no desperdiciaría la oportunidad. Guardó su espada y escudo para utilizar su lanza con ambas manos, cambiando a una postura mirando hacia adelante mientras sonreía levemente al oponente frente a ella. La expresión de Bellona le dio a Shirou una sensación de aprensión. Una sensación similar al frío metal del filo de una espada presionando contra su cuello. Sin embargo, no se vio afectado. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. La divinidad del sistema de Dios circulaba en él, reforzando los conceptos de su realidad. Era un poder extraído de los cielos, incomparable y santo. Si solo Michael podía competir contra los otros panteones con su comprensión del sistema de Dios, ¿qué significaba ahora que Dios mismo había regresado? El poder ilimitado de la fe de la Biblia se puso nuevamente a disposición. Cristiandad. Protestantismo. Islam. Judaísmo. El poder desenfrenado del Dios único de muchos seguidores, regresó. No tenía suficiente tiempo para perder en una pelea prolongada, y además, después de cruzar armas con Bellona, llegó a un acuerdo. Ella no estaba luchando contra él por orden de otro Dios, sino por pura competitividad. Su personalidad era muy parecida a la de Ares, contundente y directa. Había enemistad entre ellos, y dañarlos demasiado severamente puede obstaculizar el proceso de una alianza. Por lo tanto, lo terminaría rápidamente antes de que Bellona o Ares pudieran liberar todo su poder. La punta de la hoja de una lanza apareció en el borde de los periféricos de Shirou, pero incluso entonces, permaneció inmóvil para sorpresa de Ares y Bellona. La lanza golpeó directamente contra su piel, produciendo un ruido metálico que recordaba a metal golpeando metal, pero el único daño consistió en un ligero rasguño. Chispas llovieron en el aire cuando imágenes fantasmas de palomas comenzaron a tomar vuelo. Los heraldos de la presencia del Dios único. Gradualmente, Shirou despidió a Kansou y Bakuya y juntó sus manos alrededor de la lanza extendida de Bellona. No importa cuán fuerte tiró Bellona, no pudo liberar mucho su arma para su sorpresa.
Que en el río Styx, eso no es posible, murmuró Bellona con incredulidad, su tez cenicienta. No había usado todo el alcance de su poder, pero se sentía tan oprimida en la instancia actual que habría caído de rodillas si Ares no la hubiera ayudado a sostenerla. Aunque God Software podría considerarse inigualable en la batalla, eso fue solo con la condición de que se les proporcionara suficiente tiempo para aumentar su fuerza a través de War's Blessing. Enfrentados a un oponente que podría eliminarlos de la existencia en un abrir y cerrar de ojos, había muy poco que God Software pudiera hacer a menos que de alguna manera pudieran persistir. Esta fue la razón por la que Ares no levantó fácilmente sus armas contra su padre y sus tíos. De Shirou, tanto Ares como Bellona podían sentir una disposición similar a la de Zeus en este momento. La comprensión los dejó arraigados en su lugar incluso después de que Shirou soltó la lanza de Bellona. ¿Han terminado ambos? Shirou preguntó apresuradamente. No solo tenía que ponerse en contacto con Kuroka, sino que también estaba el asunto con Serafall. Ares descartó su escudo y se paró frente a Shirou mientras Bellona se recuperaba detrás de él. Fue una acción que hizo que Shirou se detuviera y Bellona se erizara. No necesito que me protejas, Ares, forzó Bellona. ¿Estás herido? Fue todo lo que dijo Ares. Cuando Shirou agarró la lanza de Bellona, no solo la estaba sosteniendo. Desde el momento en que entró en contacto, oleada tras oleada de la divinidad de Dios chocó contra la de Bellona en oleadas que casi la hicieron escupir sangre. Bellona no respondió. En primer lugar, ni siquiera podía recordar la última vez que resultó herida en una batalla. Además, como patrocinadora de la guerra, no le era ajena el concepto de camaradería. Chasqueó la lengua y se concentró en curar el daño interno de su fuente divina. Mientras tanto, un ceño fruncido estaba presente en su rostro. Ares ignoró a Bellona y en su lugar miró a Shirou únicamente. Eres un dios de la guerra. Ares habló como si estuviera declarando un hecho. Shirou frunció el ceño en respuesta. No, dijo. Soy humano. Ares cerró la boca. No se podía negar que solo por observación, Shirou era humano. Sin embargo, no podía explicar todas las anomalías que lo rodeaban. ¿Nos tomás por tontos? Bellona escupió en el suelo, usando su lanza como muleta para apoyarse. Shirou negó con la cabeza y no respondió. En cambio, miró a Ares, cuya intención de batalla ascendía lentamente. ¿Qué razón tienes para luchar contra mí? Shirou cuestionó. Ares preparó una mano sobre la empuñadura de su espada. Ya sabes la respuesta a eso, ¿no? Shirou se quedó en silencio momentáneamente, pero entendió que esta era una rara oportunidad para razonar con los dioses frente a él. Es por la alianza, ¿no es así? Ni tú ni los otros God Software quieren seguir adelante con eso. Ares asintió con la cabeza. No tiene sentido nuestra existencia como dioses si la guerra cesa por completo. Shirou sonrió, haciendo que Ares frunciera el ceño. Aquí es donde tú y yo no estamos de acuerdo, dijo Shirou lentamente. ¿Ustedes dos alguna vez consideraron por qué la facción bíblica propondría una alianza? Ni Ares ni Bellona pensaron antes de responder simultáneamente. Son débiles sin su dios. Ares se cruzó de brazos mientras Bellona recuperaba el aliento. Ambos podrían considerarse correctos, ya que era la opinión común de las otras religiones hacia la facción en declive de la Biblia. ¿Por qué otra razón se propondría una alianza si no fuera para compensar la debilidad de una facción? Por supuesto, el significado de la alianza cambiaría por completo si se publicitara el resurgimiento del Dios único. Fue con este razonamiento que actuó Shirou. ¿Qué pasaría si te dijera que el propósito de esta alianza es pelear en una guerra más grande que cualquier otra anterior? Comenzó Shirou. Será una gran batalla como ninguno de ustedes ha visto nunca. Ares y Bellona se miraron, pero había escepticismo en sus ojos. Para empezar, si Shirou estaba diciendo la verdad, entonces Ares y Bellona no tendrían problemas con una alianza. Sin embargo, les era imposible creer en la credibilidad de un extraño. Fue entonces cuando sucedió sin previo aviso. Las imágenes fantasmales de las palomas que Ares y Bellona habían visto por un solo instante se manifestaron en su totalidad, trayendo consigo una divinidad tranquila. Ligero, pero contundente. Los ojos de Ares y Bellona se abrieron cuando la singularidad de la energía golpeó directamente en sus almas. Si no crees en mi palabra, quizás aceptes la de él. Debido a la barrera que Ares y Bellona habían establecido antes de su confrontación, la noche del inframundo se mantuvo bastante pacífica, pero no se podía decir lo mismo de Shirou.
Observó el símbolo mágico en sus manos formado con la forma del omega y suspiró abatido. Aunque de alguna manera había podido convencer a Ares y Bellona de la autenticidad de sus palabras gracias a la intervención de Dios, la noticia que recibió después le dio dolor de cabeza. Los dioses opuestos a la alianza habían formado una cooperación entre ellos para evitar que se formara la alianza. Ni Ares ni Bellona habían estado interesados en prestar atención a lo que el grupo en su conjunto había estado planeando, pero lo que sí sabían era que algo estaba planeado para que ocurriera en la próxima reunión de los dioses y la facción bíblica. Teniendo en cuenta el momento exacto de los eventos, la próxima vez que los dioses se reunirían con Circeps y los demás sería al día siguiente, dejando poco espacio para que él se preparara. Cerró las manos en puños y soltó un suspiro. No era como si no estuviera sin opciones, pero las opciones que le quedaban por considerar no eran demasiado viables. Interiormente, contempló sus posibilidades de obtener cualquier información de Loki que Dios estaba reteniendo actualmente en un pliegue separado en el espacio. Sin embargo, Loki no iba a ser un individuo fácil de descifrar, le quitaran sus poderes o no. Peor aún, Shirou temía que la elocuencia de Loki fuera demasiado superior a la suya para que Shirou tuviera alguna ventaja en el campo. Es muy posible que solo lo engañen y sufra como resultado, por lo que era mejor abordar el problema desde un ángulo diferente. El problema era que no tenía idea de cómo proceder más que permitir que Hades y los otros dioses actuaran primero antes de intervenir. Al hacerlo, potencialmente correría el riesgo de sufrir bajas por su parte, lo que era un resultado demasiado difícil de tragar para él. Atrapado en la contemplación, Shirou guardó el símbolo del omega que tanto Ares como Bellona le habían dado y rápidamente organizó sus prioridades. El asunto de Kuroka vino primero, seguido por el de Serafall. De todos modos, el asunto relacionado con la alianza de los panteones no iba a ocurrir o cambiar en unas pocas horas. Con eso en mente, Shirou endureció su determinación y sacó el adorno de pata de gato que Kuroka le había dado. Mirando a su alrededor, se aseguró de que estaba solo antes de activar el adorno y lanzarlo frente a él. Rápidamente formó una secuencia de sellos mágicos giratorios que flotaron en su lugar y crearon una formación arqueada. Pronto se formó una puerta negra dentro de los arcos hechos de madera de ébano. Frente a la puerta había un letrero que decía, habitación de Kuroka en negrita. Debajo del letrero había una nota adhesiva escrita a mano desordenada que denotaba la urgencia del escritor. La nota decía, ocupado. No molestar. Mirando la puerta, Shirou se dio cuenta de que podía escuchar voces provenientes del otro lado debido a la sensibilidad de su oído. Shirone, ¿por qué tienes que seguir luchando así? Una voz habló. Por el tono y el tono, Shirou pudo distinguir la voz como la de Kuroka. Solo estoy tratando de mantenerte a salvo. No me llames por ese nombre. El estallido repentino hizo que Shirou se estremeciera. Reconoció la otra voz en la habitación como la de Koneko Touhou. La idea de que de hecho había estado involucrado en el secuestro de uno de sus amigos lo inquietó y el sudor le cubrió la frente. Shirone, por favor. Kuroka sonaba extremadamente abatida. ¿Por qué te importa de todos modos? Los sonidos de susurros resonaron dentro de la habitación. Ya me dejaste antes. Kuroka se quedó en silencio. Toda la habitación lo hizo. Fue hasta el punto en que Shirou en realidad comenzó a dudar sobre qué hacer, ya que había una especie de tensión en el aire que no era opresiva sino más bien amarga. Basado en la conversación que había escuchado, estaba claro que la situación entre Kuroka y Koneko era delicada. Kuroka era la hermana mayor de Koneko. Eran familia. No tenía lugar para interferir, pero desafortunadamente, sintió que si no lo hacía, la situación nunca se resolvería. Fue con tales intenciones que caminó hacia la puerta formada por los sellos mágicos frente a él, y con decisión comenzó a tocar. En el instante en que llamó, fue como si un cubo de hielo lo hubiera rociado repentinamente en forma de una presión gélida que amenazaba con acabar con él. Bikou, si eres tú detrás de esta puerta. Te voy a asesinar. Aunque la voz de Kuroka sonaba agradable, la amenaza en su interior era genuina. Kuroka parecía enojado, frustrado, hirviendo. Te he dicho a ti y a los demás numerosas veces que este es un asunto personal. No debería ser asunto de nadie más. Así que, por favor, deja de molestarte conmigo. Si Bikou o cualquier otra persona hubieran sido los que tocaron la puerta, entonces quizás habrían prestado atención a las palabras de Kuroka. Sin embargo, Shirou no era Bikou ni los otros conocidos de Kuroka. Además, como cómplice y como amigo, no podía quedarse de brazos cruzados.
¿Por qué otra razón Biko y los demás seguirían molestando a Kuroka si no estuvieran preocupados por ella? Volvió a llamar. Esta vez, sintió un cambio notable en el aire, sus oídos escucharon el sonido audible de alguien tragando antes de que la perilla de la puerta comenzara a girar gradualmente. No dijo nada, simplemente se quedó en su lugar mientras la puerta se abría un poco y Kuroka lo miraba. Solo podía ver la mitad de su rostro desde la pequeña abertura de la puerta, pero estaba claro que se le habían formado bolsas debajo de los ojos, círculos oscuros que manchaban su belleza natural. Su cabello también estaba desordenado, ya no liso y brillante, sino salvaje y descuidado. Desde el momento en que Kuroka lo vio, las palabras de reproche que estaba a punto de soltar, se ahogaron en su garganta. A partir de entonces, sus ojos miraron la formación mágica que formaba un camino dimensional a su habitación en comprensión. Ella suspiró antes de sonreír con cansancio. El agotamiento era evidente en su rostro e incluso podía verlo en la forma en que actuaba, sus ojos constantemente caídos y mirando al suelo. Este no era exactamente el tipo de situación que tenía en mente cuando decidí mantenerme en contacto, trató de bromear Kuroka. Shirou no se estaba riendo. Miró a Kuroka con preocupación y por un momento, el comportamiento actual de Kuroka coincidió con el de su hermana mayor sustituta en Fuyuki, Taiga Fujimura. Era la misma apariencia que había hecho Taiga cuando, sin importar cuánto intentara persuadirlo de que no se peleara con los matones de la escuela, él nunca escuchó. Era una expresión de impotencia que muchos padres y hermanos mayores conocían muy bien cuando trataban con un niño más pequeño y obstinado. Un semblante débil. Shirou suspiró mientras se rascaba la nuca. Tenemos que hablar, dijo. Kuroka dudó por un momento antes de finalmente abrir la puerta y hacerle un gesto a Shirou para que entrara con el mismo movimiento. El interior de la habitación era tal como Shirou supuso que era un dormitorio. Claramente, la magia de despedida que Kuroka había imbuido en el adorno de pata de gato en su último encuentro estaba destinada a una reunión en lugar de un simple dispositivo de comunicación como había funcionado antes. En el fondo de su mente, Shirou no pudo evitar sentir que Kuroka había modificado esta función del adorno de pata de gato solo para irritar a Adelina en caso de que alguna vez descubriera el uso del adorno. Adelina ya estuvo a punto de insistir en que nunca se encontraría con una mujer tan vulgar de nuevo. Si llegaba el momento, Shirou podía imaginarse a Adelina presentándole una lista de amigas adecuadas para asociarse en lugar de Kuroka, pero no era algo que quisiera contemplar más. En cambio, había problemas más apremiantes. La habitación de Kuroka se parecía a un hotel o posada tradicional japonesa. Los pisos estaban hechos de esteras de tatami tejidas de manera intrincada y el tamaño relativo de la habitación hizo que fuera fácil acomodar a un grupo de 10 personas. En el extremo derecho de la habitación había una artística puerta corrediza de papel que conducía a una terraza abierta que daba a un tranquilo prado. La luz de la luna se filtraba a través del papel bastante translúcido y brillaba directamente sobre la gran cama en el centro de la esquina izquierda de la habitación adyacente a un kotatsu con mandarinas y frutas encima. La cama era bastante sencilla, las sábanas metidas debajo de las mantas y las almohadas rellenas con plumas suaves. La habitación en sí era bastante normal con pequeños sillones reclinables y otros muebles de escritorio, pero Shirou apenas podía prestar atención a nada de eso. Después de todo, estaba demasiado ocupado decidiendo qué expresión debería hacer cuando él y Koneko hicieron contacto visual. Koneko estaba tirada en la cama, con las manos atadas detrás de la espalda y los tobillos asegurados de manera similar con gruesas tiras de tela suave. La tela en sí estaba llena de tiza de círculos mágicos que solo podían haber sido sellos de supresión que le impedían liberarse. Koneko lo miraba con los ojos muy abiertos mientras su cuerpo simplemente se congelaba en su posición de descanso lateral. Ella no decía nada mientras él continuaba mirándola, pero si había algo de lo que Shirou estaba seguro, la atmósfera se estaba volviendo incómoda. Finalmente, después de un minuto completo de silencio, la expresión de Koneko se volvió extremadamente fría. La luz en sus ojos murió mientras lo miraba fijamente. Traidor, dijo, casi como si estuviera de mal humor. Al mismo tiempo, giró su cuerpo y lo ignoró por completo, sin desear ni siquiera mirarlo. Mientras tanto, Kuroka observó la interacción con gran atención antes de desinflarse cuando Koneko volvió a quedarse en silencio. Una parte de ella en realidad esperaba que hubiera surgido algo con la llegada de Shirou, pero desafortunadamente, seguía siendo el mismo resultado.
Apartando su atención de Koneko, Kuroka sintió que una ola de cansancio la asaltaba. Cerró los ojos y colocó una mano sobre su cabeza para estabilizarse, pero fue su culpa por no haber dormido en los últimos días. Se tambaleó sobre sus pies antes de que una mano la presionara en el hombro y la sostuviera. Cuidado, dijo Shirou suavemente. No estás en las mejores condiciones. Kuroka abrió lentamente los ojos para ver a Shirou de pie frente a ella. Dejó escapar un suspiro y luego se rió con autodesprecio. Algo me dice que no estás exactamente aquí para consolarme, ¿verdad? Solo sigue adelante. A nadie le gusta un hombre que es demasiado reservado, lo miró con seriedad y frunció los labios cuando notó el preocupación en sus orbes de color bronce. Ni uno que sea un entrometido. La respuesta de Shirou se mantuvo neutral, sin una ruptura en su expresión o carácter. Entonces, supongo que sería el tipo de hombre que todas las mujeres odian. Ya tengo suficientes problemas con ellas. Por primera vez en varios días, los labios de Kuroka se curvaron lentamente hacia arriba. Hablando como un verdadero hombre de carácter dudoso. Ahora, ¿qué quiere un hombre así de una mujer como yo? Confío en que no me pedirán que deje ir a Shirone, ya que realmente sería una broma terrible. Los oídos de Koneko se aguzaron para escuchar la respuesta de Shirou. Para ser justos, había asumido que Shirou estaba trabajando con Kuroka debido a su interacción familiar, pero quizás en realidad solo había venido a salvarla. Con ese pensamiento en mente, Koneko ansiosamente movió su cuerpo para mirar en dirección a Shirou y Kuroka, pero el esfuerzo fue demasiado extenuante debido a su fatiga e incapacidad para acceder a su poder mágico. En el mejor de los casos, logró reorientarse lo suficiente como para apenas poder ver tanto a Shirou como a Kuroka en el borde de su visión. Con la falta de respuesta de Shirou a la pregunta de Kuroka, quedó evidentemente claro para Kuroka que, de hecho, había venido por Koneko. Al darse cuenta de esto, la mirada que Kuroka estaba dirigiendo hacia Shirou se estaba volviendo cada vez más neutral. Incluso si lo pides sinceramente, no la entregaré a pesar de saber que mis posibilidades de obstaculizarte son escasas. No solo los demonios contra los que se pondrá en riesgo, sino los dioses. Dioses, Kuroka enfatizó sus palabras tirando en el color de la camisa de Shirou. Ya deberías entenderlo, lo que realmente está sucediendo en el inframundo bajo la apariencia de la reunión del diablo joven. Es demasiado peligroso. Kuroka soltó a Shirou y volvió su mirada hacia Koneko, quien seguía observando y escuchando en silencio la conversación. Koneko parecía confundida en todo caso, pero rápidamente giró la cabeza cuando Kuroka miró. La única indicación de que Koneko todavía estaba prestando atención a la conversación era la forma en que sus oídos se animaban de vez en cuando. Agitada, Kuroka no prestó atención a las acciones de Koneko. En cambio, miró ferozmente a Shirou como un tigre defendiendo a sus cachorros. Tal vez si el que está al lado de Shirone fuera más fuerte, entonces sería posible que la liberara, pero no hay garantía. Al menos con Bali y el resto, podemos cambiar de dimensión para evitar el peligro, pero con el Sekiryutei es imposible. El emperador dragón rojo todavía es demasiado débil para hacer algo. Kuroka levantó una mano, la acción atrajo la atención de Shirou y Koneko. Kuroka chasqueó los dedos, creando un chasquido distintivo. Solo así, dijo ella gravemente. Un chasquido es todo lo que necesitaría un dios supremo para matar a todo el equipo Grimorio o cualquier otro aspirante a demonios jóvenes en su reunión si algo sale mal en la reunión entre los dioses. ¿Qué acabas de decir? La voz de Koneko vaciló cuando habló, pero nadie respondió. La atención de Shirou estaba en Kuroka ya que ella era a quien necesitaba convencer. Eso no sucederá, dijo con severidad. No lo dejaré. Los labios de Kuroka se afinaron. ¿Y qué te hace pensar que sería tan fácil? La expresión de Shirou se endureció, el acero en su mirada era inconfundible. Porque estoy aquí, dijo. Había una finalidad en su tono que tomó por sorpresa tanto a Kuroka como a Koneko. Fue dicho como un juramento, una promesa, una finalidad, y eso fue exactamente lo que fue. No permitiría que pasara nada y, para demostrar su determinación, abrió la mano y buscó en lo profundo de sí mismo, conectándose con los principados de la fe. Para tratarse unos a otros como uno se trataría a sí mismo. A vivir una vida de virtud. Libre de culpa, libre de pecado. La creencia doctrinal del Dios único. El sistema de los cielos responderá a la oración y al fervor. Una cálida luz comenzó a emanar de Shirou, la luz de la compasión.
Entre los requisitos que tenía el Dios único para elegir a un individuo digno, el requisito previo más importante era el desinterés. La voluntad de cambiar la vida de uno por la de otro sin dudarlo. Y ese era exactamente el tipo de hombre que era Shirou. Él, que nunca había considerado su vida más grande que cualquier otra, era el más desinteresado de todos, capaz de tomar riesgos y acciones que nadie más podía. Una mentalidad similar a la del hombre errante de Nazaret. Rey de los judíos. Un conducto de la Santa Fe. El calor de la luz pronto envolvió la habitación, el cansancio que Kuroka había estado soportando durante los últimos días se desvaneció cuando las bolsas de sus ojos desaparecieron y la palidez de su piel se volvió rosada. Un toque suave. Uno de consuelo y redención. Perdón de todos. No te preocupes, habitante de los infiernos. Porque esta luz, es una luz de protección, la luz del Padre Todopoderoso. La voz de Dios resonó en los oídos de Kuroka y Koneko. Bienaventurados los protegidos en su luz. Kuroka soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? El único Dios de la Biblia. Una potencia como la que había rechazado sin ayuda la influencia de todas las demás religiones. Tanto Kuroka como Koneko cayeron aturdidos. La luz del Padre era la luz de la esperanza y los deseos almacenados en el sistema de Dios, un poder que derivaba su fuerza de las mayores reservas de energía de la humanidad. Emociones el más fuerte de los cuales no era la ira, la alegría o la satisfacción, sino algo compartido de individuo a individuo. Amar. Kuroka y Koneko eran demonios, pero la luz que los bañaba no quemaba, atravesaba su psique interna para curar lo que ninguna cantidad de magia curativa podía curar. Las heridas del alma y de la mente. Utilizando el vínculo familiar entre Kuroka y Koneko para formar un catalizador, se formó un milagro a partir de la pureza de la luz. Imágenes, recuerdos, eventos. Las cosas que necesitaban ser vistas de repente salieron a la luz una por una con el propósito de salvar a cada individuo. Dos hermanas que luchan con un trauma pasado y un joven que había olvidado lo que era ser humano. La obra de Dios era sinónimo de salvación. No hubo juicio ni pecado que no pudiera ser perdonado bajo el amor del Padre en lo alto. Porque el amor era poderoso, una emoción que podía llevar a cualquier individuo a realizar hazañas que generalmente se consideraban imposibles. Una emoción de milagros. Un poder arraigado al sistema de Dios. Mientras Koneko estaba bañada en la luz del Padre, lo que vio, escuchó y sintió fueron los recuerdos directos y las experiencias que le sucedieron a Kuroka en el pasado. Uno del que Kuroka siempre se había negado a hablar. En el momento en que la luz se atenuó y se desvaneció, Kuroka no podía entender lo que había sucedido, pero sus oídos se aguzaron ante el sonido de una respiración entrecortada. Las lágrimas corrían por los ojos de Koneko mientras lentamente comenzaba a sollozar, pero incluso entonces, no pudo controlarse por más tiempo. Empezó a sollozar, apartó la cabeza de la vista y ahogó el ruido del llanto enterrando la cabeza en una almohada. Los ojos de Kuroka se abrieron con preocupación, pero mantuvo una expresión neutral mientras miraba a Shirou. Todavía estaba esperando su respuesta con respecto a Koneko. Kuroka mordió uno de los labios. Basado en la suave fuerza de la luz que acababa de ver liberar a Shirou, estaba claro que él estaba tratando de transmitir su poder y determinación para proteger a quienes lo rodeaban, incluida ella misma. Era un sentimiento extraño, pero a Kuroka no le importaba particularmente. Además, Kuroka había visto algo diferente a Koneko dentro de la luz del Padre. Un espectáculo para asegurarle que Shirou tenía los medios para mantener a salvo a Koneko. Lo que Kuroka vio fue un mundo de espadas. Un poder del que se dio cuenta era diferente de cualquier tipo que hubiera sentido antes. Una voluntad de acero dentro de una colina desolada. Una espada desinteresada, libre de corrupción, inmaculada, firme. Toda su vida lo fue, murmuró Kuroka aturdido. La forma en que miraba a Shirou cambió. Una espada de la justicia. Kuroka frunció los labios, su cabeza se inclinó para mirar al suelo pensativa. Déjame pensarlo, dijo en voz baja. Está bien, pero no tendrás mucho tiempo, ya que necesito recuperar a Koneko por la mañana, dijo Shirou con aprensión. Sirceps probablemente ya debería saber acerca de la situación. Lo más probable es que Sirceps había venido a escuchar de Ria sobre la desaparición de Koneko y el hombre tenía un complejo de hermana muy fuerte. Con tal mentalidad, Shirou no sabía qué haría Sirceps. Kuroka soltó un suspiro y visiblemente se estremeció por la derrota. Bien, cedió ella.
Personalmente, no le importaba mucho lo que hubiera hecho Sir Zetch, ya que simplemente haría todo lo posible para evitarlo, pero en el caso actual, quería confiar en el poder que había visto. Kuroka miró a Shirou y sonrió con cansancio. «Me deberás un favor». Shirou simplemente asintió. «¿Quieres que te la devuelva?», preguntó. Kuroka negó con la cabeza. «No, la traeré de vuelta», pero, vaciló. «¿Podría pedir solo unas pocas horas más a solas con ella?». Shirou no se negó. «Por todos los medios», dijo. «En este momento, solo tengo otro lugar donde necesito estar». Dicho esto, Shirou se excusó cortésmente de la habitación y se fue con una expresión ilegible y pasos apresurados. Evidentemente, Kuroka y Koneko no fueron los únicos en experimentar algo dentro de la luz del padre, Shirou también lo hizo. Con el sonido de Shirou cerrando la puerta detrás de él, solo Kuroka y Koneko quedaron en la habitación, haciendo que el sonido ahogado de los sollozos fuera mucho más pronunciado. Kuroka no podía entenderlo. Miró a su hermana menor acostada en la cama y no supo qué hacer. Si hubiera sido en el pasado, cuando aún eran niños, entonces tomaría a Shirone en sus brazos y la consolaría como su hermana mayor. Sin embargo, podría incluso hacer tal cosa después de lo que había obligado a Koneko a soportar en su ausencia. Koneko casi es ejecutada debido a que Kuroka mató a su maestro contratado anterior. Kuroka no pensó que pudiera ser perdonada. Con la mirada baja, lentamente se dirigió a su cama donde Koneko estaba acostada y sentó su espalda contra el marco de la cama. Incluso si perdiera el derecho de abrazar y consolar al único miembro de la familia que le quedaba, al menos podría permanecer al lado de Koneko el mayor tiempo posible. Ella seguía siendo la hermana mayor después de todo, incluso si fallaba en sus deberes. Kuroka acercó sus muslos a su pecho y abrazó sus rodillas, esperando. Pasó 1 minuto, 2, 3, Kuroka ya no contaba. En algún momento, pensó que Koneko la había estado mirando, pero cuando levantó la vista, todo lo que vio fue la espalda temblorosa de su hermana menor. Extendió una mano hacia adelante, vaciló y luego retrajo su brazo como muchas veces antes. Sin embargo, esta vez fue diferente. Como Kuroka había estado en medio de sus luchas internas, las acciones de Kuroka habían caído completamente dentro de los puntos de vista de Koneko. La vista en sí envió una punzada a través del corazón de Koneko. Recuerdos de su infancia y de la hermana mayor que siempre la protegió surgieron en su mente. Todo estará bien, pequeño Shiro, la hermana mayor está aquí. Una cara sonriente. Brillante y alegre a pesar de los tiempos difíciles. Koneko cerró los ojos con fuerza mientras sentía el goteo de lágrimas por sus mejillas. Se había jurado a sí misma que nunca perdonaría a Kuroka por lo que había hecho, pero ¿y? Sus pensamientos se desvanecieron cuando las imágenes y los pensamientos de lo que Kuroka había soportado en el pasado se filtraron en su cabeza. Todo lo que Kuroka había hecho para mantenerla a salvo, y el odio que Kuroka había soportado para darle a una hermanita egoísta un poco de tranquilidad y una nueva familia. La verdad de que Kuroka solo se había convertido en un stray débil para proteger a la única hermana que tenía de la experimentación hizo que Koneko se sintiera insoportablemente culpable. Al ver las dificultades que Kuroka aún estaba soportando, Koneko se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Mientras Kuroka se sentaba en silencio junto al marco de la cama, el sonido de las sábanas moviéndose hizo que sus orejas de gato se contrajeran. Cuando decidió darse la vuelta, ya era demasiado tarde. Koneko se cayó de la cama y se sentó en el regazo de Kuroka, ajustándose para enterrar su rostro en la curva del hombro de Kuroka. Kuroka se congeló, su mente se quedó en blanco mientras Koneko continuaba murmurando disculpa tras disculpa con culpa. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, yo. Kuroka envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Koneko y la abrazó con fuerza, la acción convirtió las palabras de Koneko en un galimatías confuso. Kuroka no sabía lo que Shirou debió haber hecho, pero estaba demasiado abrumada para pensar más mientras corría en círculo sobre la espalda de Koneko. SHH, está bien, Kuroka se meció suavemente de un lado a otro, rozando una mano sobre la cabeza de Koneko. Las palabras de Kuroka solo hicieron que Koneko sollozara más fuerte, pero estaba bien. Todo podría estar bien de nuevo. Después de todo, la hermana mayor está aquí. Habiendo atravesado la puerta que conducía a la habitación de Kuroka, Shirou se encontró de regreso en el inframundo. Desde el momento de su partida de la mansión Citri hasta el momento presente, ya habían pasado 3 horas.
Era tiempo más que suficiente para que Serafall hubiera preparado todos sus preparativos con respecto a la boda. Como tal, Shirou estaba seguro de que su ausencia ya era conocida por unos pocos elegidos. Sona no sería tan estúpida como para hacer pública su desaparición, ya que dañaría la imagen de Serafall y la casa Citri. Conociendo a Sona, probablemente todavía estaba haciendo todo lo posible para evitar que otros se dieran cuenta de la verdadera situación, sin embargo, no había forma de que pudiera ocultar la verdad a personas como Adelina, Serafall y los demás. Shirou necesitaba darse prisa si quería regresar a tiempo, no. Necesitaba volver a tiempo. Fue difícil para él describir lo que había sucedido antes en la habitación de Kuroka, pero la luz que había emitido de él cayó directamente sobre su ser. No había imágenes o escenas que asaltaran su mente, ni alguna nueva revelación que lo incitara a estar tan nervioso. En cambio, lo que sucedió fue algo más fundamental. Como el único sobreviviente del incendio que devastó a Fuyuki en su infancia, el fuego no solo lo había quemado físicamente, sino que lo había desgastado mentalmente. Alegría, ira, pérdida, cada emoción dentro de él se había quemado hasta que no quedó nada. Fue hasta el punto de que cuando Kiritsugu lo encontró, se puso celoso de la forma en que Kiritsugu podía sonreír tan ampliamente y se propuso como objetivo conseguir ese mismo tipo de felicidad. Tomando los ideales de otro para llenar el vacío de su propia existencia. A partir de ese momento, nunca fue el mismo tipo de humano que el resto. Era diferente, distorsionado más allá del reconocimiento con el único objetivo de salvar a otros sin descanso. Dios siempre había pensado en todo, y si había una meta que se empeñaba en completar, era encontrar la salvación para el cordero que lo había perdido todo en un fuego impío. Como el Santo Grial era la copa simbólica y portadora de la sangre de Cristo, Dios sintió un fuerte remordimiento por las cosas que habían ocurrido en el mundo paralelo. Más aún porque lo había presenciado todo como un hilo de voluntad debilitado y fragmentado. Dios ya entendió un aspecto fundamental desde el principio. Si Shirou fuera el que salvaría a todos los demás, ¿quién sería el que lo salvaría a él? Lo que la luz del Padre le había dado a Shirou no eran recuerdos ni nada insustancial, lo que le había dado a Shirou usando el poder absoluto de la fe de la Biblia era lo que convertía a los humanos en humanos. Emoción. La luz del Padre no le estaba dando nuevas emociones a Shirou, sino que estaba mejorando las que ya tenía. Tratando de devolver una apariencia del humano, Shirou estaba antes del fuego y antes de que se convirtiera en una manifestación física de una espada. Dios no tenía los medios ni el poder para hacerlo en el pasado, pero ahora que había recuperado una parte de su divinidad y retomado el control de su sistema, no abandonaría a una oveja perdida. Solo con dificultad. Fue con tal objetivo en mente que cuando Shirou utilizó la luz del Padre, Dios quiso que la luz también afectara a Shirou. ¿El resultado? Shirou corría sin preocuparse por su imagen, los patrones mágicos destellaban sobre su piel y reforzaban su cuerpo mientras corría directamente hacia Citri Family Manor. Nada en él había cambiado mentalmente, pero sentía un dolor sordo en su corazón cuando pensaba en Serafall, Zenobia y el resto. Lo que quería hacer en la instancia actual era hacerlos felices. No había forma de que no pudiera sentir nada de su devoción por él y el sentimiento solo se hizo más pronunciado después de su encuentro con Kuroka. Solo imaginar la devastación que Serafall debe estar sintiendo por su ausencia le dio ganas de patearse a sí mismo en la cabeza. ¿Qué había estado pensando cuando se fue tan abruptamente? Sabía exactamente lo que había estado pensando. Quería salvar y ayudar a otros, creyendo únicamente en esa línea de pensamiento. Pero ahora era diferente. En un instante, llegó a Citri Manor, empujó a la fuerza las puertas y entró directamente en un gran salón de recepción. Numerosos demonios de clase alta de los 72 pilares asistieron y se sentaron en filas frente al podio delantero donde Serafall estaba de pie solo. La luz de sus ojos era tenue y no parecía estar prestando atención a los susurros a su alrededor. En otra parte, Zenobia no pronunció una palabra ante la aparición de Shirou, dando una mirada discreta a Serafall antes de que su expresión se suavizara. Estaba sentada junto con Adelina cerca de los lados donde los dos se sentaron en silencio y decidieron mirar atentamente. Ella y Serafall ya habían llegado a un acuerdo en sus conversaciones, y en su mayoría habían resuelto sus diferencias. Al final, Shirou no era una persona que pudiera vivir con la idea de dañar a otros. Como tal, los problemas relacionados con las relaciones debían resolverse entre las mujeres. Esta fue la misma conclusión a la que ella y Serafall habían llegado. Eso, e igualdad de estatus legal.
Este era el momento de Serafall para ser feliz, así que cuando Zenobia notó que la mirada de Shirou se posaba sobre ella y dudaba, asintió tácitamente con la cabeza y dio su aprobación. Además, Serafall ya le hizo una promesa a Zenobia. Ahora sería su turno. Zenobia tomó un sorbo de su bebida antes de que sus labios se curvaran hacia arriba. Eso era todo lo que le importaba a Zenobia en su mente. Sin más dudas, Shirou desaceleró sus pasos y caminó por la isla alfombrada de rojo. En este punto, Serafall ya lo había visto y se estaba sonrojando en sus mejillas. Abrió la boca, pero no sabía muy bien qué decir, así que la cerró de nuevo. Sona, que estaba presente entre la multitud, sonrió irónicamente a Serafall antes de mirar a Shirou por abandonarla. Sin embargo, su mirada cambió a una de sorpresa cuando los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse. Había algo diferente en Shirou, algo convincente y varonil. Era como un soldado que se había preparado para todos los obstáculos. Para Shirou, las palabras de disculpa que necesitaba decir ya no importaban. Excusas, justificaciones, inconsistencias, descartó todos los pensamientos de su mente. Incluso sus preocupaciones con respecto a lo que sucedería en el próximo encuentro entre los dioses y la facción de la Biblia. Se ocuparía de ello a la mañana siguiente. No se estaba obligando a casarse, ni Serafall, Zenobia o los demás tuvieron que coaccionarlo de ninguna manera. La duda en los ojos de Serafall. Su inquietud por el resultado de su ausencia. Ya había asumido suficiente. La incertidumbre de que su afecto sea unilateral. No era algo que estuviera dispuesto a permitirle creer. Caminó frente a ella, mirándola directamente a la cara mientras los recuerdos de la guerra civil aparecían en la mente de Serafall. El Kuro que luchó por ella y sus sueños de crear un inframundo del que su hermana pudiera estar orgullosa. En la instancia actual, el paisaje de la sala de recepción Grand Citri se desvaneció para regresar a un área determinada en las tierras de Marvas del pasado. Un claro en un prado del bosque iluminado por el cielo del inframundo. Kuro se paró frente a ella con la misma expresión neutral que siempre había sido suficiente para transmitir sus pensamientos. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Serafall cuando Kuro se dejó caer constantemente sobre una rodilla, con una mano colocada sobre su pecho. Serafall Leviatán, su voz salió tan fuerte y decidida como siempre. Al igual que los sueños que siempre tenía en las noches de insomnio, que la conducían a las palabras que pensaba que nunca escucharía. ¿Quieres casarte conmigo? Nada más parecía existir, excepto la mujer frente a él que intentaba inútilmente secarse las lágrimas con las palmas de las manos. Tenía los ojos cerrados, las puntas de las mejillas hinchadas y enrojecidas, pero nadie en el salón de recepción la menospreciaba. Lord y Lady Citri sonrieron cariñosamente a su hija mayor mientras la expresión de Sona se complicaba. En otra parte, Sirceps y Ajuka desviaron la mirada con culpa, incapaces de seguir mirando. Fueron ellos quienes habían impedido a Serafall en el pasado, lo que llevó a reprimir sus sentimientos hasta que llegaron a un punto de ruptura. El impacto de las palabras que Shirou acababa de pronunciar había afectado a Serafall de una manera más allá de toda descripción. Después de años de indigencia creyendo que Kuro estaba muerto y lamentando las palabras que no pudo decir en el pasado, la realidad actual le quitó la compostura a Serafall. El sonido de un sollozo resonó por toda la habitación. Sirceps se giró para irse debido al asunto urgente de Rías, pero Grayfia lo detuvo, tiró de su manga y sacudió la cabeza. No hagas que te odie más de lo que ya lo hace, susurró. Ya le envié un mensaje a Okita para que investigue. Le debes a Serafall estar aquí para esta ocasión. Grayfia era anormalmente severa. ¿Cómo no podía leer los pensamientos de su marido? A pesar de que puede decir que quería irse por Rías, la razón principal era su vergüenza. Todavía se culpaba por la forma en que la vida de Serafall había resultado después de la guerra civil. Ni él ni Ajuka creían que estaban calificados para presenciar la escena actual después de lo que habían hecho. Grayfia colocó un dedo sobre la boca de Sirceps y lo miró con los ojos. Permanecer. No había espacio para que Sirceps se retirara. Grayfia no lo permitiría. A pesar de todo el odio y la animosidad que Serafall tenía hacia Sirceps y Ajuka, no era como si no pudiera entender sus acciones en el pasado. Independientemente de lo que dijeron o actuaron el uno contra el otro, Sirceps, Ajuka y Serafall seguían siendo amigos. Grayfia lo sabía, y por eso no podía permitir que Sirceps se fuera. Ajuka era el hombre más inteligente.
Después de darse cuenta de la situación de Sir Zetch, no tomó ninguna medida para provocar a Gracia y, de mala gana, permaneció en su asiento. En el centro de la recepción de la boda, Shirou no sabía qué hacer. Mirando a Serafall, solo podía permanecer inmóvil, sin saber si había cometido un error o no. Sus hombros temblaban, los guantes de raso blanco que usaba sobre sus brazos humedecían cuanto más intentaba limpiarse la cara. Una especie de sentimiento extraño que nunca había sentido antes brotaba de su interior. ¿Ansiedad? ¿Nerviosismo? ¿Inquietud? La emoción era demasiado extraña. Como tal, ya no se molestó en pensar demasiado en ello. Haría lo que creyera correcto. Se puso de pie y rápidamente abrazó a Serafall, sus brazos la envolvieron firmemente, una mano recorriendo círculos alrededor de su espalda. Lo siento, ¿dije algo malo? Serafall no respondió, con la barbilla apoyada en su hombro izquierdo mientras se estremecía. ¿Cuánto tiempo había estado deseando escuchar esas palabras? Para finalmente escucharlos el día de su boda, no pudo detener las lágrimas que se formaban en sus ojos. Incluso tenía un nudo en la garganta que le impedía hablar correctamente. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente dentro de su pecho, su respiración entrecortada. Yo sí, cuando las palabras salieron de su boca, fue una confirmación de que la situación actual era real. De repente se volvió completamente inútil intentar detenerse por más tiempo, ya no le importaba su imagen de todos modos. Directamente a la vista y sin tener en cuenta todos los procesos formales, se puso de puntillas, rodeó el cuello de Shirou con los brazos y lo besó. Sus labios se encontraron con los suyos mientras sus brazos lo envolvían. Todo el proceso pareció durar una eternidad, los vítores de fondo se compensaron con la melancolía en el rostro de Adelina, pero las razones de Adelina eran más insignificantes si acaso. Si se obligaba a sí misma a decir la verdad, entonces no tenía quejas sobre el matrimonio real. En cuanto a Zenobia, se había escapado silenciosamente cuando nadie estaba prestando atención, demasiado impaciente con la planificación de su propio matrimonio que ya se había puesto en contacto con Irina y su madre, Griselda. Por el momento, no deseaba interferir con Serafall en uno de los momentos más felices de su vida. A cambio, esperaba lo mismo de Serafall cuando llegara su boda. De regreso en el salón de recepción, los jefes de familia de los 72 pilares restantes que asistieron a la boda se despidieron uno por uno. Muchos de ellos presentaron sus obsequios, que iban desde lujosas riquezas hasta juguetes y ropa para niños, lo que hizo que Lady Sitri sonriera radiante ante la perspectiva de tener nietos. Incluso Lord Sitri no pudo evitar que sus labios se curvaran hacia arriba en una sonrisa. Pintó una vista bastante extraña ya que una parte de él deseaba mantener su comportamiento indiferente, pero la otra parte estaba roja de emoción y anticipación. Era algo que Sona apenas apreciaba, ya que estaba entre sus padres, que estaban demasiado emocionados por su vejez. ¿Crees que debería darle algunos consejos a Serafall? Lady Sitri susurró, una mano distraídamente formando un pequeño círculo de comunicación. El posicionamiento puede marcar la diferencia a veces. Lord Sitri lo consideró antes de asentir con toda seriedad. Con su reconocimiento, Lady Sitri comenzó a hablar en voz baja en el círculo mágico que había hecho que transfirió su voz directamente a su hija mayor. Mientras tanto, Lord Sitri de repente suspiró con pesar mientras sacaba un paquete de tabletas solubles. Lord Gremory recomendó este producto hecho por humanos llamado Viagra. Desafortunadamente, estaba demasiado atrapado en la boda para ponerlo en las bebidas. Lady Sitri primero concluyó su transmisión a Serafall antes de mirar con el ceño fruncido a su esposo. ¿Cómo puedes estar tan distraído con respecto a algo tan importante? Lady Sitri frunció los labios preocupada. Tanto Lord como Lady Sitri habían estado sin nietos durante demasiado tiempo. Usarían todo a su disposición para hacer que las cosas progresen bien. Amonestado por su esposa, el señor Sitri jugueteó con las tabletas en su mano. Ya era demasiado tarde para que él o su esposa actuaran. Después de todo, Shirou y Serafall ya se habían ido. En lo que respecta a Shirou y Serafall, los dos habían sido arrastrados hacía mucho tiempo en el círculo mágico colocado directamente debajo del podio. Los matrimonios de Underworld funcionaron de manera diferente a las bodas de Human World. No hubo sacerdote ni vocero oficial supervisando el evento, sino solo la verificación de las familias involucradas. Las bodas del inframundo se hicieron de esta manera debido a la naturaleza del sistema de Dios que inflige daño a la novia y al novio si utilizan los métodos del mundo humano.
En este caso, la familia que consintió fue solo la casa Citri debido a las muertes del señor y la señora Marvas del pasado. El sello mágico instalado debajo del podio estaba configurado para activarse al completarse el matrimonio y solo tenía dos funciones: aumentar la fertilidad para mantener el linaje de los 72 pilares y transportar a los destinatarios a una habitación privada. Qué lástima, se lamentó Lady Citri antes de que sus ojos se iluminaran cuando aterrizaron en Sona. Lady y Lord Citri eran una cosa para molestar a los recién casados, pero las repercusiones sociales eran mucho menores para Sona. Justo cuando Lady Citri estaba considerando cómo podría persuadir a Sona para que deslizara las tabletas en las bebidas dispuestas en la sala privada, Sona se puso de pie con la cara completamente roja mientras miraba a sus padres con incredulidad. No puedo creer que ustedes dos. ¿De dónde está su vergüenza? Tartamudeó antes de hacer una retirada apresurada. Lady Citri notó que las puntas de las orejas de Sona ardían de color rojo cuando Sona salió corriendo, y solo pudo suspirar ante la baja tolerancia de su hija menor. Independientemente, Sona debería haberlo sabido mejor antes de rechazar a su madre. Lady Citri miró fijamente las tabletas en la palma izquierda de su esposo antes de tomarlas y transportarlas a través de un círculo mágico, sus labios moviéndose en suaves susurros. Sona miró fijamente mientras las tabletas aparecían frente a ella, sus rasgos horribles mientras la voz de su madre resonaba directamente en su mente en advertencia. Mientras tanto, Lady Citri desestimó su magia y juntó las manos en señal de buena fe. Ella comenzó a orar con seriedad para albergar al demonio fundador de Citri. Quiero nietos. 4 o 5 servirán. Niño o niña, a esta abuela no le importa. Todos serán jóvenes maestros y damas y no se preocupen, la abuela los mimará a todos. Sin saberlo, Lord Citri estaba en la misma postura que su esposa, sus pensamientos eran paralelos. Los dos estaban revelando subconscientemente su notable compatibilidad como marido y mujer mientras ambos imaginaban lo que posiblemente podría estar pasando en la habitación privada de Citri Manor. La habitación en sí estaba ubicada en el piso más lujoso de la casa Citri. La habitación no solo era espaciosa, sino que tenía cierto atractivo que la hacía encantadora. La luz del cielo púrpura arriba iluminaba directamente el área por medio de la ventana superior que actuaba como techo. La iluminación era tenue y los muebles, escasos pero acogedores, con una cama en forma de corazón cerca del centro de la habitación. La cama estaba cubierta por cortinas de seda y suaves telas formaban las sábanas. Había un olor persistente de fresía o magnolia en el aire. Como Shirou no estaba acostumbrado a las costumbres del inframundo, se había desorientado con el repentino cambio de entorno al final de su boda. Cuando se recompuso, se dio cuenta de que Serafall ya no estaba a su lado. Había hecho su camino para acostarse en la cama, su vestido de novia se abrió en los hombros para revelar la ropa interior con cordones negros debajo. Se quedó atónito, tratando de obligar a sus ojos a apartar la mirada por la vergüenza, pero no pudo en su estado de shock. Su piel era de un blanco lechoso, casi incandescente en su brillo que parecía radiante en la penumbra de la habitación. Peor aún, había cierto encanto en ella en el momento que se volvió aún más atractivo una vez que se dio cuenta de lo sonrojadas que estaban sus mejillas. Las puntas en sí eran de un tono rosado que se demoró en su rostro mientras le hacía señas para que avanzara con un aire de nerviosismo. Los pensamientos que corrían en su mente se volvieron locos, pero aún deseaba que sus piernas movieran. Para empezar, ya había decidido aceptar su matrimonio por lo que era y eso significaba tomar a Serafall por lo que era. Una mujer a la que amaba. Siendo un hombre mayor de edad, ¿cómo no iba a saber lo que venía después del matrimonio? Tan nervioso como se sentía por dentro, Serafall debe haber sido el mismo si el enrojecimiento que subía por su rostro fuera una indicación. Solo que la diferencia entre los dos era que Serafall era más avanzado. Desde el momento en que llegó al pie de la cama, su mano se aferró a él y tiró. Ella lo presionó hacia abajo, sus pechos se expusieron frente a él, firmes, flexibles, colgando mientras dejaba que el vestido y el sostén desabrochado se deslizaran por sus hombros, revelando toda la parte superior de su cuerpo. Su estómago estaba tonificado, curvándose ligeramente en un reloj de arena mientras su mirada bajaba a su cintura, que se ensanchaba en sus caderas. Estaba ahorcajada sobre él, sus muslos presionando a cada lado de sus piernas. Podía sentir su calor, su fervor. Sintió que la sangre subía a toda velocidad a su cabeza en ese instante, estallando en una explosión en toda regla cuando ella tomó su mano y la colocó sobre su pecho.
En el centro de su palma, se percató de que un tierno capullo se frotaba contra su piel, pero más que eso eran las vibraciones. ¿Puedes sentirlo, Kuro? La velocidad de mi corazón. Ella habló lánguidamente, en voz baja antes de bajar la cabeza para descansarla sobre su pecho. Esperé, y aún esperé. Sus labios estaban temblando. Pensé que te habías ido. Serafall, ella colocó un dedo en sus labios. Regresaste. No mentiste. No importaba si ahora era humano a través de cualquier proceso por el que pasó. Él estaba aquí, justo enfrente de ella, y eso era todo lo que importaba. La promesa que los dos habían hecho en aquel entonces, en un momento en que la violencia de la guerra civil estaba a punto de concluir, finalmente se cumplió. Kuro había venido a casa de Sitri. Estaba en sus brazos una vez más. Podía sentir la necesidad de estallar en sollozos brotando de su interior, pero su alegría lo superó todo. Ella lo miró fijamente y él le devolvió la mirada, observando cómo ella empujaba hacia arriba con los brazos y poco a poco acercaba su cuerpo al de él, con las manos a cada lado de sus hombros mientras su boca se movía para murmurar en su oído izquierdo. Un destello de determinación cruzó sus ojos mientras revisaba la información que su madre le había transmitido momentos antes y se deshizo por completo de su ropa. Vergüenza, modestia, decoro. Esta noche, eliminó esas palabras de su vocabulario. Incluso si eres más fuerte en una pelea, hay momentos en los que ser un demonio tiene sus ventajas, habló lentamente, con voz sensual mientras mordía su oreja con los labios. Déjame liderar. Ella se apartó y lo besó, su frente tocó la de él, y al momento siguiente su mente se quedó en blanco mientras permitía que el instinto se hiciera cargo del delicado toque de su piel. Mientras tanto, Sona estaba parada en la puerta con cara de tomate, las tabletas en sus manos completamente olvidadas. La mañana llegó con el aturdimiento de una noche de insomnio, sin embargo, curiosamente, se sentía con más energía que nunca en su vida. La energía corría a través de él, y su mente estaba inusualmente clara mientras trabajaba a toda marcha. Por la conversación que había tenido con Ares y Bellona, sabía de ciertos eventos que iban a ocurrir dentro de las próximas 24 horas. Mirando el rostro dormido de Serafall, se sintió más decidido que nunca a proteger a todos los que amaba y a las personas que los rodeaban. Levantando una manta, cubrió a Serafall hasta el cuello y la besó en la mejilla antes de deslizar las piernas fuera de la cama. Las actividades de la noche anterior le habían dado una perspectiva completamente nueva sobre los demonios y los instintos primarios. Más que eso, podía distinguir la forma en que las manos de Serafall se acunaban suavemente sobre su estómago mientras susurraba nombres en silencio mientras dormía. Fue una vista que elevó su determinación a niveles inauditos. Su sangre corría locamente por sus venas, su expresión se volvió neutral. Antes de que se diera cuenta, estaba de pie fuera de la cama, su concentración más allá de toda medida. De repente pensó en Zenobia y las otras chicas que se preocupaban por él tanto como Serafall. Los protegería a todos. Familia. Tenía una familia. Una parte de él que había estado desaparecida desde el día del incendio de Fuyuki finalmente se sintió como si se estuviera llenando una vez más. Con la información que estaba clasificando en su cabeza, un curso de acción estaba tomando forma de manera constante. Infierno. El dios del inframundo griego y los otros dioses con él no sabían con quién se estaban metiendo. Con la tenacidad brillando en sus ojos, salió de la habitación, totalmente decidido a permitir que Serafall durmiera todo. Para cuando se despierte, ya no habrá ningún peligro. Al abrir la puerta de la habitación privada en la que él y Serafall habían dormido, la primera persona que conoció fue el rostro sonriente de Lady Sitri. Se puso rígido de inmediato, sin saber qué decir, pero notando a Sona en un estado similar a él detrás de su madre. Extrañamente, se habían formado bolsas pesadas debajo de los ojos de Sona y ella se negó incluso a mirarlo a la cara. Siguió murmurando bestias y animales en voz baja y salió corriendo tan pronto como Lady Sitri bajó la guardia, pero a Lady Sitri ya casi no le importaba. Corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron, Sona arrojó las tabletas que aún tenía en sus manos con mortificación, sin siquiera mirar hacia dónde las había arrojado. Sin darse cuenta, Saji, que se estaba quedando con el resto de la nobleza de Sona en otra habitación de la mansión Sitri, fue repentinamente golpeado por ellos. Miró las tabletas que Sona acababa de arrojarle, sin poder creer lo que veía. ¿Era esto algún tipo de nueva tendencia?
La mente de Sagi comenzó a sufrir un cortocircuito mientras pensaba largo y tendido sobre cómo la sociedad había progresado hasta tal estado. Tendría que pedirle consejo a Issei. En otra parte, Lady Sitri siguió mirando a Shirou sin decir nada. A decir verdad, estaba teniendo dificultades para considerar cómo podría manejar a esta mujer. ¿Cómo domó Lord Sitri a tal monstruo? Por lo rápido y fuera de compostura que Sona había estado frente a su madre, la formidable dama Sitri era reveladora. Organizando sus pensamientos, decidió que aún le daría a Lady Sitri el beneficio de la duda. Después de todo, Lady Sitri era tanto la madre como la suegra de Serafall. Cuida de ella, dijo, moviéndose para pasar junto a Lady Sitri. ¿Puedo pedirte que la mantengas en la cama durante los próximos días? Ayer fue una noche difícil, dijo torpemente. En lugar de ser tomado por sorpresa por sus palabras como esperaba, el rostro de Lady Sitri estaba prácticamente radiante. Por supuesto, repitió 2 veces, entrecerrando los ojos. Ya estoy así de cerca de tener nietos, no hay forma de que deje que Serafall se arriesgue. Ella pensó para sus adentros. En su exterior, simplemente colocó una mano frente a su boca mientras reía levemente, entró en la habitación privada y luego cerró la puerta detrás de ella. Shirou sintió que algo andaba mal cuando detectó que Lady Sitri literalmente bloqueaba la salida de la habitación privada con numerosos círculos mágicos defensivos. Para hacer la situación aún más peculiar, notó que Lord Sitri llegaba con un equipo mágico que usó para cerrar la puerta, clavo por clavo con una concentración inquebrantable. Fue hasta el punto que se dio cuenta de que sería una molestia si se quedaba y observaba más. Como mínimo, Serafall estaba en buenas manos. Con ese pensamiento en mente, dejó la mansión Sitri y comenzó a hacer sus preparativos, el primero de los cuales lo hizo regresar a las tierras de Margas, donde miró fijamente con resolución su propia estatua. Muchos demonios todavía venían a inclinarse en adoración y ofrecer regalos con la esperanza de buena suerte y prosperidad. La estatua en sí hecha de Devil Core fue prácticamente idolatrada por todos. Fue en ese momento que Shirou se dio cuenta mientras consideraba sus planes. Sin revelar quién era en realidad, probablemente se convertiría en el enemigo público indiscutible del inframundo. Ocultando sus rasgos bajo una capa que había tomado prestada de la casa Sitri, colocó sutilmente su mano sobre su propia estatua y comenzó a canalizar su energía. Devil Core fue muy elogiado en el antiguo inframundo por su alta conductividad con la magia. En la época primigenia, Devil Core era incluso un elemento básico natural para los demonios de los 72 pilares y sus legiones. Desde el momento en que comenzó a canalizar su magia y energía en la estatua, Devil Core absorbió todo a un ritmo asombroso. Era como un río seco en una sequía experimentando una repentina caída de lluvia. Cuando terminó de canalizar su energía, había un cierto brillo en el Devil Core de su estatua que denotaba una presencia demoníaca. Los símbolos de todos los males del mundo grabados en la roca aparentemente cobran vida. Retiró la mano y se retiró rápidamente para que nadie notara la rareza de haber permanecido en el mismo lugar durante casi 3 horas. Dado que la próxima reunión con los dioses estaba programada para dentro de 5 horas, solo le quedaban 2 de las 5 horas antes de la reunión. Usaría su tiempo sabiamente. Si uno observara de cerca el área alrededor de la tierra de Marvas, podría ver una imagen borrosa mientras saltaba de un lado a otro entre varios lugares en los que Serafall le había mostrado una vez. La característica única entre todos estos lugares era que había restos de Devil Core en cada uno. Desde el final de la guerra civil del inframundo, Devil Core se había convertido en un recurso escaso que ya no se podía encontrar en grandes cantidades. El hecho de que las tierras de Marvas tuvieran concentraciones tan altas del preciado mineral se debía a que la mayor parte del ejército que componía la Legión del pasado se estableció dentro de las tierras de Marvas. Algunos trataron sus armaduras hechas de Devil Core como reliquias familiares, mientras que otros las donaron para fundirlas y usarlas para otras cosas, como la estatua. Independientemente de las decisiones que hayan tomado los demonios del pasado, él se estaba beneficiando de su elección. Al final de la última hora, regresó con paso firme hacia el edificio de la reunión de los jóvenes demonios, donde los jóvenes demonios todavía estaban en medio de su competencia. Por mucho que quisiera observar el crecimiento de sus amigos en Queo, sus prioridades ya estaban establecidas, por lo que se alejó de donde Sona y Rías probablemente estaban discutiendo sus estrategias para el evento. Sin embargo, resultó que alguien tenía otras ideas.
Vio una cola blanca y un par de orejas de gato tratando de acecharlo desde el borde de su visión. Estaban asomándose desde la parte trasera de la esquina en la pared del fondo. Al principio, pensó que era Kuroka, pero el color estaba completamente apagado y ella no era de las que se olvidaban de sus orejas y cola de gato cuando se escondía. Por lo tanto, solo podría ser alguien relativamente inexperto. Bajo y aquí, cuando giró en la siguiente intersección y esperó abruptamente, una figura de blanco vino corriendo antes de ponerse rígida cuando ella lo notó. Era Koneko. A diferencia de su apariencia habitual, una cola crecía de su espalda y un par de orejas de gato se asentaban de manera prominente en la parte superior de su cabeza. Kuroka había hecho lo que le había prometido y devolvió a Koneko más temprano en la mañana, lo que le permitió a Rías obtener la victoria sobre su competidor cuando finalmente obtuvo una tranquilidad. Siendo ese el caso, también estaba bastante seguro de que Koneko y Kuroka se habían reconciliado. La adición de las orejas y la cola de gato de Koneko fue prueba suficiente. Lo más probable es que antes los hubiera estado escondiendo de la aprensión y el resentimiento, pero ahora tenía la confianza suficiente para pavonearse. En cuanto a la razón por la que ella lo estaba siguiendo, eso fue aún más fácil para él darse cuenta. Ella tenía curiosidad. ¿Cuál era su relación con Kuroka? ¿Cómo se conocieron? Sobre todo, probablemente estaba agradecida. Koneko parecía que estaba luchando por hablar, así que se lo hizo más fácil y simplemente asintió. No había necesidad de agradecer cuando él mismo había ganado algo del encuentro. En todo caso, el que necesitaba ser agradecido era el señor de arriba. Koneko abrió la boca y luego la cerró, frunciendo los labios mientras los mordía, pero no hizo nada más a pesar de su curiosidad. No quería imponerse, pero tampoco podía dejar que su amabilidad pasara desapercibida. Fue por esta razón que se negó a divulgar lo que le había sucedido, incluso ante la insistencia de Rías y los demás. Atrapada en su indecisión, se sobresaltó cuando Shirou le revolvió el cabello y sonrió. No había necesidad de complicar nada. Los ojos de Koneko se agrandaron antes de apartar la mirada, el calor subió a su rostro por ser tan simple de leer. Mirando a Koneko, Shirou determinó lo que iba a hacer. Hizo una promesa a Kuroka y a sí mismo. Las tierras de Marvas era uno de los lugares más seguros del inframundo. En una fecha reciente, la barrera que había hecho en el pasado parecía inactiva, pero la verdad era que solo estaba en un estado inactivo. Se activaría una vez que el peligro volviera, pero si el peligro era un dios, no confiaba demasiado en que la barrera lo sostuviera, por lo que pronunció sus siguientes palabras. Escucha, Koneko, dijo gravemente. Si algo sucede más tarde, quiero que lleves a todos a las tierras de Marvas y encuentres mi estatua. Se sintió mal cuando dijo mi estatua, pero mantuvo su cara de póker. Allí estará a salvo. Koneko le dio una expresión de perplejidad, pero antes de que ella pudiera preguntar más, él se fue rápidamente cuando notó que Ajuka le hacía señas en la distancia. Dejada atrás, Koneko frunció el ceño antes de asentir lentamente con la cabeza. Con respecto a Shirou, no había duda de que ella confiaba en él después de lo que había hecho por ella y su hermana mayor. Mirando a Ajuka escoltándolo hacia algún otro asunto peligroso, las palabras como se esperaba no pudieron evitar aparecer en su mente. Ayudando a los que no necesitaba ayudar. Asumir cargas que no necesitaba llevar. Él era ese tipo de persona. Por eso, si era él, entonces ella creía que nada podía salir mal. Tenía ese tipo de fuerza y disposición. Por otra parte, él era Lord Marvas el Benevolente. Sus labios se curvaron gradualmente hacia arriba mientras el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Las palabras que dijo, ella se aseguraría de no olvidarlas. En un solo movimiento, corrió hacia donde esperaban Rías, Issei, Asia, Akeno y Kiba, su cola se movía arriba y abajo detrás de ella. Caminando al lado de Ajuka, Shirou notó que Ajuka lo miraba de vez en cuando antes de finalmente aclararse la garganta. Felicitaciones por su matrimonio, dijo Ajuka. Como no soy un hombre casado, me temo que Sirceps sería mejor para pedirle consejo. ¿Eh? Shirou respondió, incapaz de entender a qué se refería Ajuka. Observó cómo Ajuka fruncía el ceño y de repente dejaba de caminar para mirarlo. Aunque el matrimonio puede ser impactante para todos, la indiferencia es algo que se experimenta estadísticamente. Nuevamente, Shirou no tenía idea de lo que estaba hablando Ajuka. Todo lo que estaba en la mente de Shirou era cómo mantener a todos a salvo.
Con ese fin, ya había enviado un mensaje a Adelina, Zenobia e Irina para que permanecieran en las tierras de Marvas por el momento. Miró a Ajuka en silencio, antes de que el hombre finalmente explicara. ¿Dónde está Serafall? Ajuka dijo con un suspiro. Ella conoce la importancia de este evento y es uno de los demonios más fuertes del inframundo. ¿Por qué otra razón no estaría aquí si ustedes dos no llegaran a algún tipo de discusión? Bueno, Shirou sintió que se le trababa la lengua. Pensó en las acciones del señor y la señora Citri, y simplemente no supo cómo responder. Es complicado. Finalmente se decidió. Asintiendo con la cabeza como si entendiera las dificultades de la vida, Ajuka decidió no entrometerse más en el asunto. Además, los dos ya habían llegado a la dimensión donde se estaba dando el encuentro con los dioses. Inmediatamente, la expresión de Shirou se endureció. Según lo que habían dicho Ares y Bellona, ya sabía a qué dioses se enfrentaría antes del ataque. Hades y los demás. No había necesidad de más pretensiones. ¿Exámenes? ¿Demostrar el propio valor? La única razón por la que la facción de la Biblia estuvo de acuerdo con tales cosas fue porque quería mantener la cordialidad entre los diversos panteones. Ahora que había llegado al punto en que una facción de los dioses estaba conspirando para causar daño, entonces ya no había necesidad de mantenerse al día con las formalidades. Si querían un conflicto, entonces lo tienen. Incluso antes de que llegaran Shirou y Ajuka, Sircex estaba en medio de la preparación para su encuentro con Ra. Michael, Gabriel y Azazel estaban a un lado mirando. Frente a Michael y los demás se sentaron los otros dioses que se clasificaron por panteón. Por supuesto, no todos se oponían a la alianza, pero probablemente defenderían a los suyos sin hacer preguntas. Era mentalidad de grupo. Si uno era atacado sin motivo justificado, los demás se defendían. Teniendo en cuenta la posición de los dioses que albergaban intenciones maliciosas, no sería fácil acusarlos. Era el mayor problema que Shirou había estado considerando, hasta que se dio cuenta, ¿importaba? Recordando la imagen de Serafall y las personas que deseaba proteger, por primera vez en su vida, un rastro de egoísmo apareció dentro de él. Dios no solo había salvado a Koneko y Kuroka, sino que había restaurado una pequeña apariencia de las emociones que Shirou había perdido antes de los fuegos de Fuyuki. Shirou también era humano. Él nunca había sido un pensador de todos modos. De hecho, la representación más cercana a su personalidad podría resumirse en una simple frase. Él era de acero. Acero que no se doblaba. Acero templado en batalla. El que no tenía propósito, buscando ciegamente lo que había querido poseer. La felicidad de esa sonrisa. La satisfacción de alcanzar ese objetivo. Uno que era completamente inalcanzable. Entumecidas estaban sus emociones, y firme su mente. Una vida que valía menos que cualquier otra, pero que de repente se había entrelazado intrincadamente con el valor de los demás. Serafall, Zenobia, Irina, habían depositado su fe en su acero frío y sin emociones. Ese sentimiento que sintió cuando Serafall y los demás lo aceptaron, fue lo más cerca que estuvo de comprender la satisfacción de esa sonrisa. Fue por eso que pensó para sí mismo, ¿podría encontrar esa felicidad también en su camino desgastado y golpeado? Dios ya le dio su respuesta. Sí. Nadie estaba sin felicidad. Eso era lo que significaba ser salvo, encontrar la salvación. Para proteger a los que le importaban, ya no había necesidad de dudar. El aura a su alrededor estalló en una antorcha autoritaria. La energía misma ha sufrido un cambio cualitativo y se fusiona con la magia de su mundo interior. Esta no era la fuerza de Dios o todo el mal del mundo, sino el poder de su propia voluntad que se manifiesta a través de la divinidad que fluye dentro de él y del sistema de Dios. Michael, Gabriel, Sircex, Ajuka y Azazel fueron tomados desprevenidos de repente, mirándolo con total confusión. Sin embargo, no importaba, porque lo entenderían pronto. Cerró los ojos. La fuerza de su acero se elevó por todas partes, engranajes ilusorios desvaneciéndose dentro y fuera del aire. Hephaestus de repente se animó desde su posición cerca de la parte trasera del panteón griego y romano. El calor de una fragua. Hefesto murmuró. Más que eso, una armería. Nadie prestó atención a Hefesto. No fueron capaces de hacerlo. Hermano, esa aura, la voz de Poseidón se apagó con asombro. Era el rasgo único que denotaba la existencia de uno en un reino superior. Divinidad, el poder de un dios.
Los dioses presentes de repente tomaron una respiración aguda. Con todas las cosas consideradas, la facción de la Biblia no tenía otros dioses, solo uno. El dios del cristianismo, el judaísmo y el islam. La revelación de un dios que estaba del lado de la facción bíblica hizo que muchos entraran en pánico, pero sus preocupaciones pronto se aliviaron. Aunque la divinidad que se estaba liberando era fuerte, no era su divinidad. Lo más probable es que la facción bíblica haya reclutado a un dios sin nombre para su causa. Hades dejó escapar un suspiro de alivio. Todavía podía recordar la fuerza del dios único de la facción bíblica y nunca deseaba volver a enfrentarlo. ¿Qué crees que estás haciendo?, Zeus preguntó, su voz severa y poseyendo el crujido de un relámpago. Ra y los otros altos dioses rápidamente se recuperaron e igualmente pidieron una respuesta a la que Shirou solo dio una mientras miraba a Hades. ¿No deberíais preguntaros vosotros mismos?, él dijo. Zeus miró a Hades por el rabillo del ojo, sin perderse las implicaciones, pero Hades permaneció en silencio junto a Poseidón. Zeus frunció el ceño. Si tuviera que elegir en quién creer, entonces no había forma de que confiara en las palabras de una persona que apenas conocía. Zeus y el silencio del otro dios revelaron cuáles eran sus opiniones. Era exactamente como Shirou ya lo había esperado. La divinidad a su alrededor se intensificó, generando vientos que azotaron el área mientras Michael, Gabriel, Circeps, Ajuca y Azazel hacían fila junto a él, liberando su propia fuerza. A Michael, Gabriel y Azazel que estaban a su lado, les derramó el poder del sistema de Dios. La fe de la humanidad hacia los cielos y sus ángeles. Miguel de los serafines, líder de los ejércitos de Dios. Gabriel de los serafines, mensajero de Dios. Azazel el caído, líder de los Grigori. Sus alas brillaban con un brillo no visto desde la era del Dios único. Sus plumas atadas se extendían en arcos de luz que iluminaban el mundo. Circeps preparó su poder de destrucción mientras Ajuca preparaba sus fórmulas mágicas. Los otros dioses de repente se resistieron. Para Circeps y los demás estaban emitiendo las fuerzas de los altos dioses. La expresión de Hades cayó. Esto no era lo que esperaba. A estas alturas era evidente que uno de los dioses contra los que se había unido contra la facción de la Biblia lo había traicionado. Afortunadamente, el rasgo común entre los dioses era su asombroso nivel de orgullo. Tener jóvenes de un panteón amenazándolos, los dioses mayores de los otros panteones estaban lejos de estar contentos. ¿Crees que tu facción puede enfrentarse a nosotros sola?, Zeus frunció el ceño cuando Ra encendió su bastón con el calor del sol. ¿Qué dios te crees que eres? Fue en ese momento que Zeus acaba de hablar, que ocurrió algo inesperado. ¿No esperabas esto ahora, viejo? La voz que habló fue bulliciosa y profunda, como el sonido del metal resonando. Uno por uno, los dioses de todos los panteones se abrieron paso para pararse al lado de Shirou. Ares. Bellona. Anur. Huitzilopochtli. El número siguió aumentando, todos ellos, juerguistas del conflicto y la violencia. Los que se dejaban llevar por la perspectiva de una gran batalla. Dioses de guerra. Hemos cumplido nuestra promesa, dijo Bellona a la ligera. Ahora quédate con el tuyo. Cuento. Registros de Marvas, la guerra civil del inframundo. Parte 1. Pequeñas dificultades. El Afall ya estaba casi seguro, pero estaba claro que a la pequeña niña que Kuro le estaba enseñando el camino de la espada no le gustaba. Siguiendo la forma de Kuro en las sombras del bosque que rodea las tierras de Marvas, esperó pacientemente un encuentro casual. Había estado practicando las líneas exactas que iba a decir durante la mayor parte de la noche anterior. Fue hasta el punto que Aion casi la escuchó, pero afortunadamente ella había sido cautelosa y selló a su asistente en hilo en su primera oportunidad. Si Aion alguna vez llegaba a descubrir el alcance de sus preparativos, nunca lo menospreciaría y la avergonzaría hasta el final. Peor aún, no había pasado mucho tiempo desde que rechazó rotundamente a su último pretendiente con la excusa de la guerra civil. Si la atraparan tratando de estar a solas con otro hombre en medio de la guerra civil, no tendría nada con lo que pudiera explicarse. Por eso no podía simplemente acercarse a Kuro en un momento dado, ya que Aion podría tomárselo a mal. No era como si ella estuviera interesada en Kuro de todos modos. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Era solo que desde que había hablado de sus intenciones de construir un inframundo del que todos los demonios pudieran estar orgullosos, ella simplemente no podía tratarlo de la misma manera que antes.
Su corazón se aceleraba con solo caminar cerca de él, y su garganta se apretaba cada vez que intentaba hablar con él. Si no hubiera sido por su educación en la familia Citri, entonces, estaba casi segura de que habría sido imposible mantener su comportamiento digno, y eso sería una pérdida de prestigio para su familia. Los otros demonios de la familia Citri ya comenzaban a sospechar. Por lo tanto, los encuentros casuales eran sus únicas opciones disponibles. Las zonas de entrenamiento. Los comedores. Las reuniones locales del pueblo. Solo en esos lugares podía aparecer con indiferencia junto a Kuro. El área actual estaba en uno de esos lugares en un campo de entrenamiento dentro del bosque, pero el niño que Kuro estaba enseñando estaba arruinando todo. El nombre de la niña era Adelina. Ella era alguien que Kuro había salvado de las manos de la facción del viejo Satán que recientemente había atacado las tierras de Marvas. Muchos de los demonios residentes de clase baja todavía estaban en medio de la reconstrucción. Por supuesto, eso excluyó a los niños Yakuro, ya que los residentes rechazaron rotundamente la ayuda de su salvador. Sin nada que hacer, Serafalla había visto la oportunidad de interactuar más con Kuro y se había ocupado preparándose solo para que Adelina le robara el tiempo. Serafalla frunció el ceño desde lo alto del denso follaje que estaba usando para ocultarse. Kuro le estaba enseñando a Adelina el arte de la espada, observando atentamente cómo Adelina balanceaba la pequeña hoja en sus manos una y otra vez. Serafalla consideró sus opciones, un dedo tamborileando distraídamente sobre su muslo mientras ella fruncía los labios. Ya se había preparado extensamente, por lo que no estaba dispuesta a darse por vencida. Se había cambiado específicamente a un refrescante vestido negro e incluso se había tomado el tiempo de maquillarse y alisarse el cabello con su magia. Si alguien de la guerra civil del inframundo viera su apariencia actual, seguramente se sorprendería, ya que era completamente diferente de su atuendo general. Sirzex, Ajuka y los demás siempre habían sabido que ella era una especie de marimacho. Se vistió con pantalones cargo y ropa holgada, su sombrero de boina solía ocultar su cabello rebelde en la cama por la mañana. Sin embargo, en este instante, se veía tan impresionante como Lady Asmodeus de los 72 pilares. A fin de cuentas, finalmente llegó a una decisión. Estaba tan calificada para supervisar el entrenamiento de un niño como lo estaba Kuro. Después de todo, ella era la heredera de la casa Citri, sus calificaciones eran mucho más que cualquier demonio común y, además, podía usar el pretexto para cerrar la brecha entre ella y Kuro. Decidida, rápidamente dejó su posición escondida entre el follaje y apareció a poca distancia de donde Kuro y Adelina estaban entrenando. Adelina obviamente la había visto ya que había aparecido 20 pies detrás de Kuro a simple vista, pero la joven no se veía feliz en lo más mínimo. Atrapada en sus cavilaciones, Serafalla no notó el disgusto en el rostro de Adelina y se pavoneó hacia adelante hasta que estuvo dentro del alcance de llamada de Kuro. Extendió su mano sobre su boca preparándose para gritar, pero de repente vaciló cuando Adelina tiró de la mano de Kuro, desviando la atención de Kuro y llevándolo lejos. Este mocoso. Las cejas de Serafalla comenzaron a contraerse. Si ella no entendía las acciones de Adelina en este punto, entonces era una tonta. Erizada de agitación, estaba a punto de correr hacia adelante cuando su intuición de repente le advirtió que no tomara más medidas. ¿Vas a algún lado, milady? Una voz la detuvo en seco. ¿A Alon, cómo y por qué ahora? Ella comenzó a hervir internamente cuando notó que su asistente enmascarado apareció a su lado. Su ropa estaba desgarrada y húmeda por haberlo atrapado en el hielo del que obviamente había salido. Eres demasiado ingenua, milady, se burló Alon, sacando un pañuelo y limpiándose la mugre de las mejillas. Después de servir a la familia Citri durante siglos, ¿no pensaste que tu astucia alguna vez superaría a la de tu madre? Esa mujer era una verdadera demonio. Alon se estremeció, pero no dio más detalles. Ahora bien, continúe con su operación secreta, milady, creo que solo estábamos llegando a las partes interesantes. Al escuchar las palabras de Alon, su expresión se oscureció considerablemente. Con Alon a su lado, no había manera de que pudiera continuar. Alon, dijo con frialdad. Sí, milady. Morir en un rincón. 12, dijo Alon despreocupadamente. Ella levantó una ceja en su confusión. Tu madre solía decirme lo mismo. Callarse la boca. 942. Te odio. ¿Estás seguro de que quieres que responda a eso?
Apretó los dientes y dejó el asunto, mirando a John antes de mirar a Adelina por el rabillo del ojo. Sus puños temblaban de frustración, pero no era lo suficientemente superficial como para guardar rencor por sus esfuerzos arruinados, o al menos eso es lo que se dijo a sí misma. Adela, 1. Serafalle, 0. Y así, comenzó una pequeña rivalidad.